Bien, vamos a hablar hoy entonces de patología de la construcción, vamos a hablar de su definición, sus áreas, los tipos de lesiones. Entonces, la patología es una rama de la ingeniería civil, ¿sí? Y una de las definiciones dice que la patología de la construcción es la ciencia que estudia los daños que se presentan en una construcción después de su ejecución. Es decir, que la patología es la ciencia que estudia las lesiones en las estructuras que pueden presentarse una vez se han ejecutado. Las lesiones hasta el colapso de la propia estructura. Cuando una estructura colapsa, falla, es el patólogo de la construcción quien determina cuáles son las causas de los fallos. Entonces, la patología es la ciencia que determina la causa por la cual falló la estructura o por la cual se pueden presentar las lesiones en la estructura. Muy bien, entonces la patología tiene unas áreas, ¿sí? Entonces tenemos la pediátrica, la curativa, la geriátrica, la preventiva y la forense. Estas áreas tienen que ver con la gravedad de las lesiones, ¿sí? Si tenemos lesiones que son, por ejemplo, en los acabados, que no son tan graves, que se pueden eliminar mediante algunas intervenciones que son superficiales, entonces podríamos decir que es una patología pediátrica. Si es curativa, ya está relacionado con actividades de rehabilitación en cuanto a la intervención se refiere. Son daños, ¿cierto? Que si bien es cierto, son importantes, no van a causar el fallo de la estructura. Pueden ser ocasionados por falta de mantenimiento, por un fenómeno natural no tan agresivo, por alguna lesión generada por un elemento antrópico, pero que a través de una intervención de rehabilitación puede restaurarse la estructura o rehabilitarse, que es recuperar su funcionalidad. La patología geriátrica, ya se habla de patología de este tipo cuando tenemos estructuras antiguas, esas estructuras que llaman patrimonio nacional o esas estructuras que ya por su edad tienen una importancia histórica relevante a nivel municipal, a nivel nacional, lo que llamamos patrimonio, una estructura patrimonio, o a nivel mundial, puede ser. Bien, la patología preventiva es aquellas actividades que nosotros generamos porque podemos percibir en la estructura cuando la estudiamos que hay muchos agentes que le generan riesgo a la estructura. O sea, es una estructura vulnerable a algún tipo de efectos que pueden ser antrópicos o que pueden ser fenómenos naturales. Entonces, lo que hacemos es generar acciones para que no se lleve a cabo el daño. Por ejemplo, si nosotros vemos que en una vivienda no hay instalada una canaleta para conducir las aguas lluvias, entonces probablemente lo que nosotros creemos es que se puede generar una humedad. Entonces la patología preventiva lo que se encarga de hacer es hacer este tipo de observaciones para que se ejecuten actividades que ayuden o prevengan esa lesión. Y la forense es la que ya estudia elementos que colapsaron o que fallaron totalmente. Esa es la patología forense, ¿sí? Que colapsó el puente, entonces se contrata un patólogo, se hace un estudio patológico para determinar cuál fue la causa del fallo. Porque falló la luz del puente o porque falló la estructura de la vivienda o porque se causó la humedad, ¿sí? Dependiendo del tipo de lesión que estemos estudiando. Muy bien, otra definición acá.
La patología es la ciencia que estudia los problemas, enfermedades y soluciones. Fíjate que la patología es una ciencia y es una ciencia relacionada con las ciencias de la salud, ¿sí? Cuando tenemos una enfermedad física, los seres humanos, pues recurrimos a un patólogo para que sea él el que dictamine a causa de qué tenemos una enfermedad. En ese mismo sentido, entonces también pasa con las estructuras, y es que cuando ocurre una lesión, pues entonces se contrata un patólogo o se hace un estudio patológico para determinar cuál es la causa de esa enfermedad. Patológico define los estudios y procesos. Ojo, entonces es eso, el patólogo no es el estructural, el patólogo no es el hidráulico o esa persona que necesitamos que diseñe la solución al problema. No, el patólogo es la persona que determina cuál es la causa de la lesión, ¿de acuerdo? Y el proceso patológico quiere decir que para nosotros poder dictaminar la estructura, para poder hacer un estudio patológico, pues entonces hay unas fases, ¿sí? Hay unas fases. Entonces, es un sistema o un proceso, ¿sí? Entonces, el proceso patológico es de qué manera o cuál es el proceso nosotros que tenemos que desarrollar para poder definir la causa de la lesión y determinar qué tan grave es esa lesión y qué tanto me puede perjudicar la estructura, si el grado de la lesión es severo, es moderado o es leve. Bueno, acá un poco de historia. Cuando iniciamos con la patología de la construcción, eso, mire, antes, 2000 años antes de Cristo, con el código Hammurabi, ¿sí? En Mesopotamia. Ese código Hammurabi era el que decía ojo por ojo y diente por diente. Entonces, cuando habían lesiones en las estructuras, el constructor debía pagar con su vivienda misma. Si de pronto moría una persona en el hecho, pues entonces ellos debían pagar con su propia vida, con la vida de su familia, etcétera. Luego de eso hay otro evento, digamos que es importante, porque pues alrededor de la historia habría mucho por decir acerca de la historia de la patología. Es una recopilación de algunas reparaciones importantes que se desarrollaron en estructuras, ¿sí? Entonces se hizo una recopilación de, digamos, los daños que más ocurrían, un estudio con análisis, y se divulgó por algunos medios de tal modo, como un libro, pues, de tal modo que los ingenieros pudieran conocer las lesiones que eran más frecuentes y de qué manera podían mitigarlas o evitarlas. Luego la Asociación Americana de Ingenieros en 1918 publicó 25 accidentes producidos en construcciones de hormigón. Si ustedes revisan por YouTube, hay muchísimos casos de lesiones de estructuras, han quedado grabados, han hecho modelaciones donde se explica cuál es la causa, donde se dictamina cuál fue el grado de la lesión, cuáles fueron los hechos, y de esa manera se empezó a entender que hay que estudiar la patología de la construcción, que es una ciencia importante, y que antes que generar una reparación hay que determinar la causa de la lesión para poder hacer un buen ejercicio de mantenimiento, de rehabilitación, para evitar que se llegue al fallo, para evitar pues accidentes que sin duda pues han ocurrido también. Entonces en esa publicación habían 25 accidentes producidos en construcciones de hormigón, y se dieron cuenta que una de las causas más frecuentes eran en el momento de planear el proyecto, ¿sí? Que era de pronto falta de estudios y diseños, que era de pronto mala calidad de los materiales,
También errores en la ejecución del proyecto, errores, por ejemplo, de desencofrados anticipados, errores, por ejemplo, de mal fraguado. Y bueno, incendios también fue muy común. Otras definiciones de patología. Esta es la definición etimológica. Dice que la palabra patología viene de la palabra griega patos, que es enfermedad, y logos, que es estudio. La RAE la define como parte de la medicina, lo que les decía al principio, que trata del estudio de las enfermedades. Entonces, el estudio de las enfermedades. Y más profundo aún es la causa, ¿sí? ¿Por qué ocurren esas enfermedades? Y el patólogo es el profesional que ejerce la patología. Muy bien, entonces alrededor de esa definición hay otras como patógeno. Dice que patos es dolencia y gena engendrar. Entonces patógeno, que es como la causa, ¿cierto? De la lesión. Entonces dice engendrar dolencia. Eso es patógeno, la causa de la lesión. Obviamente las lesiones son evidentes, son observables, se pueden ver. Yo puedo ver una humedad, yo puedo olerla, ver una fisura, yo puedo ver un desprendimiento, ver un cambio de color, ¿de acuerdo? Entonces eso hace que las lesiones tengan un reflejo, se puedan evidenciar en los seres humanos. ¿Qué pasa? Me da fiebre, los ojos se me ponen color amarillo, me fatigo, ¿qué más? Bueno, se me reseca la piel, etcétera, ¿cierto? Entonces, todas las lesiones pueden ser observables o pueden ser sensitivamente percibidas, ¿de acuerdo? Entonces dice de elementos, cuando hablamos de patógeno, dice de elementos y medios que originan y desarrollan enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que hace la patología? La patología lo que hace es determinar la causa de la lesión, no resolver el problema, o sea, no hacer los estudios, no hacer el reforzamiento, sino ¿cuál es la causa? La causa es de tipo estructural, hidráulico, hidrológico, ¿cuál es la causa? ¿De acuerdo? Otros factores importantes que revisa la patología para poder llegar a ese diagnóstico es la sintomatología, ¿cierto? La sintomatología es qué sientes, como esa evolución. Te dio fiebre, te dolió el oído, ¿cierto? Eso es la sintomatología. Entonces, ¿qué síntomas presentó la estructura? No, primero eran unas fisuras, luego una piel de cocodrilo, ya luego hubo un descascaramiento, o un pulimiento de agregados, o primero había una humedad, ¿cierto? ¿Cuál es la sintomatología? ¿Cuáles fueron como esas evidencias que empezaron a presentarse? ¿Y la enfermedad qué es? Pues la alteración de la salud. La enfermedad para la estructura que es la pérdida de la funcionabilidad, ¿sí? Dentro de eso está, por ejemplo, un buen aspecto, ¿cierto? De la estructura. Una lesión puede ser el cambio de color, la suciedad, los churretones, la humedad, una fisura, una grieta, un descascaramiento, una eflorescencia, ¿de acuerdo? Eso altera la funcionalidad de la estructura. Además que ahorita vamos a ver que hay primarias y secundarias, es decir, una lesión me puede desencadenar otras lesiones, ¿sí? Entonces, que si me dio dolor en la garganta, entonces de pronto ese dolor de la garganta me puede generar disfonía, ¿cierto? Y eso me puede generar una infección y así de una primera pueden generarse otras secundarias. Diagnóstico, otra definición, determinación de las enfermedades por los síntomas de las mismas. Muy bien, el diagnóstico es decir, vea, lo que usted tiene es, ¿cierto? Entonces, la lesión es a causa de una humedad por infiltración, ¿sí?
porque hubo un cambio de la estructura, entonces la estructura no tiene la suficiente capacidad portante, porque se hizo un mal diseño de la cimentación. La lesión, ¿cuál es la causa? ¿Sí? Porque no hay buen alero en la cubierta, entonces se infiltra el agua lluvia, etc. El síntoma revela el desorden funcional o una lesión. El síntoma siempre me muestra que hay una enfermedad. Eso es realmente el objetivo de los síntomas, ¿sí? Mostrar que algo no está funcionando bien. Una lesión, ¿sí? ¿Qué pudo haber ocurrido? Hay un colapso. Entonces yo tengo que revisar sintomatología. Yo tengo que revisar cómo fueron sucediendo los hechos. Entonces eso me permite a mí ver que es necesario desarrollar un proceso. ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo en un estudio patológico? ¿Sí? La lesión es la manifestación o síntomas observables de un problema constructivo. La lesión no se puede confundir con la causa de la lesión. La lesión es la grieta, la fisura, ¿sí? El cambio de color, el descascaramiento, la causa que es la humedad, por ejemplo, ¿sí? La causa que es el agua, el viento, el sol, una planta, un animal, termitas. ¿Cuál es la causa? Lo que ocasiona la lesión. La lesión es lo que se puede ver, la manifestación o el síntoma de la enfermedad, la grieta, la fisura, ¿ya? Es fundamental su correcta identificación y necesario conocer qué tipo de lesión estamos trabajando para poder posteriormente hacer su intervención. ¿Cuál es el error más común? Intervenir sin saber la causa de la lesión. Y en la intervención lo que buscamos es eliminar la lesión. Y realmente no es así. Lo que yo tengo que buscar es eliminar la causa. ¿Qué tipo de lesiones? Lo que les estaba mencionando ahorita, iniciando la clase. La tipología de las lesiones son primarias y secundarias. ¿Cuáles son las primarias? Esa lesión que primero ocurre es la que aparece en primer lugar, ¿ya? En la secuencia temporal, es decir, la que primero aparece, ¿sí? No, primero apareció una fisura y luego que vino la grieta. Primero apareció una humedad y luego que vino la fisura, ¿de acuerdo? Ya las secundarias entonces son las que vienen después de la primaria. La causa de la lesión, que es lo que determina el patólogo, lo vamos a definir como el agente activo o pasivo, es decir, que fue o que actualmente está, porque pudo haber sido, por ejemplo, en un puente, pasó un camión de mucha carga y ese camión lo que hizo fue pandear la estructura, ¿sí? O generar cualquier otro tipo de lesión. De pronto chocó con uno de los cimientos o chocó con uno de los cables y eso generó un daño en la estructura. Entonces un agente que pasivo, o sea, ocurrió el proceso o una inundación, ¿sí? Entonces el cauce como creció tanto de pronto lesionó el puente, una aleta la hizo colapsar, ¿sí? Pero es un agente pasivo. Cuando ya pasó esa tormenta, pues entonces ya digamos que la causa pues no es activa, ¿cierto? No está pasando, sino que fue en un momento. Entonces hay que determinar cuál fue la causa de esa lesión. Ah, no, una crecida fue lo que ocasionó ese daño, ¿de acuerdo? O el agente activo es recurrente. Ah, no, es que hay termitas en el cielo raso que es de madera.
Ah, no, es que se cambió el uso, es que eso estaba diseñado por una vivienda y ahora pusieron un gimnasio. Ah, no, es que eso estaba diseñado para 2 pisos, pero entonces ahora hicieron un cuarto encima, ¿sí? No, es que eso estaba diseñado con cubierta y le quitaron la cubierta y pusieron un patio, ¿de acuerdo? Entonces eso es activo, que está ocasionando en el momento. Entonces la causa de la lesión es eso, determinar cuál es el agente activo o pasivo que origina la lesión, ¿de acuerdo? Y que puede pues desencadenar la primera lesión o varias. Y realmente es el objetivo que nosotros queremos encontrar cuando hacemos el estudio patológico. Resulta, chicos, que cuando nosotros estudiamos patología entendemos que hay unas causas directas que generan la lesión y que hay unas causas indirectas. Cuando hablamos de las causas directas estamos hablando de eso que ocasiona el daño, que ocasiona la lesión de manera directa. Por ejemplo, entonces, ¿qué causa de manera directa la lesión? La lluvia, ¿sí? Pero realmente, ¿cuál es el problema? Pues que no se le diseñó cubierta a esa estructura, ¿sí? Ya esa es una causa que indirecta, ¿sí? La causa directa, por ejemplo, que la estructura, la cimentación no soportan las cargas del equipamiento del gimnasio. Entonces la causa directa son las cargas generadas por el equipamiento del gimnasio. Pero ¿cuál es la causa indirecta? Realmente el problema está en que no se diseñó la estructura para esas condiciones. Es decir, que hay un mal diseño o que hubo un cambio de uso de la estructura y por eso no está funcionando. ¿Ya? Eso es de manera indirecta. La causa directa. Entonces, por ejemplo, que instalaron en el piso un material muy plástico, ¿sí? Entonces no está funcionando bien, está generando hundimientos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la causa directa? El tipo de material del piso. Pero ¿cuál sería la causa indirecta? Una mala elección de materiales, ¿sí? Bueno, y así podría empezar a nombrar una cantidad de lesiones, ¿cierto? Que se pueden presentar que van a ser ocasionadas por causas directas, que es el agente patológico como tal, o indirectas, que acá lo define muy bien la diapositiva, que dice que son errores y defectos en el diseño o durante la ejecución. Está la elección de los materiales, defectos en la fabricación, ¿de acuerdo? En el desarrollo de la obra. Entonces, el proceso patológico es el que ejecutamos para poder diagnosticar la causa. No siempre vamos a decir, ¿cuál es la sintomatología? Fíjate que yo ahí tengo que hacer toda una historia clínica, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo que hacer una revisión, hacer un proceso, eso se llama proceso patológico, ¿sí? Conocer su proceso, su origen, sus causas, cómo evolucionó, cuáles fueron los síntomas, cuál es el estado actual, el grado de la lesión, ¿de acuerdo? Y eso pues lo vamos a hacer de una manera sistemática. Fíjense, hay 3 etapas importantes del proceso patológico. 1, el origen. 2, la evolución. Y 3, el resultado final, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué es lo primero que estoy observando? Hago un diagnóstico general. Siempre que yo voy a hacer un diagnóstico patológico, lo primero es hago una visita, una revisión, escribo todas las cosas que veo. Si puedo tomar fotos, tomo fotos, mido, ¿sí? Pero no me puedo quedar hasta allí porque a veces pretendemos determinar la causa de la lesión haciendo una simple visita y muchas veces no.
muchas veces yo necesito revisar los planos, muchas veces necesito preguntar a la persona que vivía en ese momento qué fue lo que sucedió, indagar si se presentaron fenómenos naturales, indagar inicialmente cómo se concibieron los estudios y diseños, hacer ensayos, de pronto sacar pruebas, revisar en la curaduría, por ejemplo, cuáles eran los planos que se tenían, cuál era el uso inicialmente determinado, si se revisó la zona sísmica, cuál era la calidad de los materiales, ¿sí? Entonces, esa es la evolución. ¿Qué fue pasando? ¿Cuál fue la primera lesión que se produjo? ¿Qué pasó después? Como esa historia, que pienso que es lo más complicado en el proceso patológico, porque muchas veces no se cuenta con información, entonces hay que empezar a indagar, hay que pensar de pronto en hacer ensayos, hay que pensar en utilizar software y una cantidad de herramientas que nos permitan determinar la causa de la lesión, que sería el resultado final, ¿sí? Entonces, el resultado final es decir, bueno, esto que vemos acá es este tipo de lesión, esto es lo que la causa y por eso se produjeron estos síntomas. Ese debe ser el resultado final. Una vez pues ya determinamos cuál es la causa de la lesión, sí podemos empezar a hablar de cómo se repara, ¿sí? Claro, como esta es la causa, lo primero que hago es eliminar la causa, no eliminar el daño, la lesión, no es eliminar la grieta, la fisura. Entonces traigo un estuco o traigo cualquier otro, un hidrófugo o un sello y ya elimino, ¿cierto? Superficialmente esa lesión. Pero la causa se sigue manteniendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que voy a seguir viendo el problema. O sea, la fisura va a aparecer después otra vez. ¿Por qué? Porque no eliminé la causa. Lo que hice fue eliminar el daño, la lesión que yo podía ver. Entonces, una vez finalizado el diagnóstico, sí elimino es la causa. Y cuando ya elimino la causa, sí entro a reparar o a restaurar. Cuando yo digo reparar, me refiero a rehabilitar, ¿sí? Me refiero a hacer una intervención en la estructura que le devuelva su funcionalidad. Demoliciones, saneamientos, colocar nuevos materiales, ¿ya? Para que yo pueda recuperar la funcionalidad de esa estructura. Hablamos de restauración en el momento que estamos hablando de patrimonio histórico, de estructuras antiguas. ¿Por qué lo llamo diferente? Porque tengo que conservar, de acuerdo a la norma, tipos de materiales, procedimientos constructivos, ¿ya? Entonces es un proceso, digamos que más concienzudo, un proceso de más análisis. Yo puedo hacer restauraciones hasta de monumentos, ¿de acuerdo? Pero entonces yo tengo que mirar si encuentro los materiales que inicialmente estaban, si no, en qué cantidad me permite la norma hacer cambios en materiales, si yo voy a hacer un reforzamiento, pues entonces que sean los de la época y una cantidad de cosas que hacen parte de la normatividad del Ministerio de Cultura. Entonces habría que investigarlos. Cuando hablo de rehabilitación, la rehabilitación se refiere a que yo vuelva a tener las condiciones iniciales que tenía la estructura. Eso es rehabilitarla. Que si la estructura funcionaba con un pavimento de 2 pulgadas y era flexible, pues devolver ese pavimento flexible de 2 pulgadas y que ya quede funcionando como inicialmente se concibió. Eso es rehabilitarla, ¿sí? Cuando yo hago estudios de prevención ya son obras nuevas, materiales nuevos, que me van a mejorar la construcción y que me van a evitar que se provoquen esos daños en la estructura, ¿de acuerdo? Cuando yo hablo de construcción, ya es que voy a generar elementos nuevos en las estructuras
que me van a evitar el daño. Entonces, acá les voy a dejar una diapositiva en la que ustedes van a ver las etapas del estudio patológico. Entonces, inicialmente una historia clínica, luego un diagnóstico y luego una intervención. Siempre eso es lo que lleva al estudio patológico. Entonces, en la historia clínica, ¿qué va? El origen, cuál fue la lesión primaria, cuáles fueron las lesiones secundarias, qué medida tiene, dónde están ubicadas, cuál es la temperatura, cuál es la dimensión, ya les dije qué ensayos se hicieron, cómo se concibió en la curaduría, o sea, todo eso histórico que yo investigué debe ir en la historia clínica. Todos los ensayos que hice deben ir en la historia clínica, ¿de acuerdo? Y es eso lo que me va a permitir a mí, revisión bibliográfica, por ejemplo, también. Y eso es lo que me va a permitir a mí formular un diagnóstico, que ya el diagnóstico es que cuál es la causa de que se haya producido esa lesión, ¿sí? Y cuáles son las lesiones que se presentan. Entonces, cuál es la causa y cuál es la lesión. Porque a veces puedo decir, es un desprendimiento, pero resulta que de pronto no. De pronto es solo un desgaste de los materiales o es corrosión, ¿sí? O es oxidación. Entonces, tengo que definir bien cuál es la lesión que se presenta. Y bueno, en el diagnóstico, como ya les he repetido un montón de veces, cuál es la causa. Y muy importante, la intervención, más la prevención. Fíjate que es la intervención. Ya la intervención es eliminar la causa y eliminar la lesión. Entonces, digamos que si es una humedad por infiltración, entonces de pronto sea cambiar la cubierta, ¿cierto? Pero también de pronto la humedad no es a causa de agua lluvia, sino a causa de un tanque que está dañado. Entonces, bueno, reparar el tanque y ya luego mejoro la condición del piso de mi cubierta, perdón. Sí, entonces ambas cosas, por ejemplo, si es una humedad que se está generando por capilaridad, que es la que proviene del suelo, entonces lo que yo voy a hacer es colocar un material drenante, o lo que voy a hacer es colocar un sello bajo el muro, ¿cierto? Entonces ya con eso estoy eliminando ¿qué? La causa, ¿cierto? Porque ya no va a haber más esa humedad por capilaridad. Y luego sí lo que hago es reparar el muro, por decir algo, o reconstruirlo, o impermeabilizarlo, etcétera. Entonces siempre la intervención va asociada a eliminar la causa, ¿sí? Que es lo que produce la lesión, y luego las lesiones. Eso además pues puede incluir actividades de prevención, ¿sí? Entonces para prevenir mejor voy a ubicar el tanque en otro lado, o más bien le voy a colocar una tapa, un sello, un registro, etcétera, ¿sí? Incluir actividades de prevención. Cuando los estudios son muy costosos, yo en la intervención puedo generar la necesidad de hacer un estudio y un diseño más a profundidad, ¿sí? Porque hay cosas que nosotros no podemos determinar a simple vista. Entonces muchas veces tenemos que dentro del diagnóstico decir, no, definitivamente, mira, tienes que hacer estos estudios y diseños para poder definir qué tipo de intervención vamos a hacer. Si podemos hacer un reforzamiento o si definitivamente hay que demoler y hay que cambiar la estructura. Entonces para eso hay que hacer un ensayo adicional. Entonces ese puede ser, digamos que el diagnóstico que nosotros entreguemos para poder intervenir, ¿sí? Entonces hay que definir bien cuál es ese proceso, pero dentro del estudio patológico nosotros dentro del diagnóstico podemos
presentar la necesidad de hacer ensayos o estudios más exhaustivos que nos permitan determinar la intervención. Además que la intervención va acompañada del presupuesto. O sea, yo digo, lo que se debe hacer es esto y eso cuesta tanto, ¿sí? Para que se pueda ejecutar. La patología de la construcción es una aproximación de la ingeniería, la arquitectura y la construcción a la medicina, ¿sí? Está relacionada con ello, que se debe ejercer con calidad investigativa, muy importante, ¿sí? Que es lo que hace un doctor, investigar, debido a qué, o sea, no simplemente dan un diagnóstico, sino reconocer la causa, ¿de acuerdo? El patólogo en construcción se convierte en un investigador. ¿Por qué sucedió? Empezar a indagar, empezar a hacer pruebas, empezar a buscar pruebas para conocer los pormenores constructivos del paciente partiendo de los síntomas, de las lesiones, hasta descubrir la causa o causas que originaron la lesión. ¿Listo? Para ello, pues el patólogo tiene muchas herramientas, por ejemplo, el método de aproximación como el científico, como realizar tablas, gráficas, histogramas, utilizar estadística, por ejemplo, reconocer qué tipo de cambios físicos se presentaron, qué tipo de fenómenos pudieron estar asociados a esa lesión, si no se producen solo cambios físicos, sino también cambios químicos. Para ello es muy importante hacer ensayos, por ejemplo, y una vez nosotros tengamos esos ensayos podemos determinar qué tipo de lesión es, porque hay unos grupos, hay lesiones que son del tipo físicas, otras que son mecánicas, otras que son químicas, y ya les había mencionado las causas directas e indirectas. También dentro de la tipología habían primarias y secundarias que ya las expliqué. Las físicas están asociadas al cambio de color, al cambio de tamaño, ¿sí? Que de pronto me están generando un efecto sobre el elemento como tal que es perceptible, ¿sí? Entonces, cuando hay cambios en el físico del elemento, ¿sí? En la materia como tal. Y mecánica se habla cuando ya son productos de movimientos, ¿sí? Cuando son productos de movimiento. Y las químicas, ya cuando lo que se está afectando es la composición química de la masa, de la estructura, ¿de acuerdo? Su composición química, ¿sí? Entonces, alteraciones en las moléculas de la masa, del elemento, de la estructura. Mecánicas debidas a movimiento ya me están afectando la capacidad de la estructura, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y física, su color, su tamaño, ¿sí? Expansiones, contracciones, temperatura, cambios de color, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros hagamos el diagnóstico debemos determinar qué tipo de lesión es la que se está presentando. Fíjense que yo tengo otro cuadrito por acá. ¿Cómo se manifiestan esas lesiones? Mire, las físicas, lo que les decía, el color, la forma, la dimensión, el peso, otra característica importante, la humedad. Las mecánicas por movimiento, separación de materiales, desgaste, y las químicas a causa de sales y ácidos, ¿sí? Entonces ahí eso es importante para que lo puedan. Y esta diapositiva es muy importante. ¿Cuál es la tipología de las lesiones? Y con eso vamos a cerrar para dejar para la próxima clase los tipos de lesiones, como la definición de cada una para que lo consulten. Entonces hay lesiones de tipo físicas. ¿Cuáles son las tipo físicas? Las humedades, que también hay un grupo de tipología de humedades. La suciedad es una lesión también que es física y también tiene sus grupos de suciedad. Y la erosión. La lesión de erosión es muy particular porque fíjense que está
tanto en las físicas como las mecánicas como en las químicas. Entonces esa va a ser la última que nosotros vamos a trabajar. Pero se produce, ¿sí? Tanto física, mecánica como química, la erosión. Las mecánicas, miren las mecánicas, grietas, fisuras, desprendimientos, erosión. Y las químicas, eflorescencias, oxidación, corrosión, organismos y bueno, erosión. Estos organismos pueden ser también sus grupos, animales, vegetales. La oxidación, la corrosión, que todos la conocemos que se da sobre todo en elementos metálicos, ¿cierto? Porque es esa combinación de ácidos con el oxígeno. Las eflorescencias, producto de sales, que pueden ser del ambiente, por ejemplo en las zonas costeras, o por la composición de los materiales que conforman la estructura. Los desprendimientos, de pronto algo mal soldado, mal anclado, ¿sí? O de un desprendimiento de un acabado continuo, de una pintura, de una baldosa. Las fisuras, que las fisuras son más pequeñas que las grietas y pueden ser de acabados. O las grietas que ya son que traspasan los elementos estructurales y vienen siendo más graves y pueden causar el fallo de la estructura. Las humedades por capilaridad, humedades de obra, humedades por condensación, humedades por capilaridad, por infiltración, ¿ya? La suciedad por churretones, por ejemplo. Y la erosión ya depende si es física, mecánica o química del agente que genera la erosión. Si el agente que genera la erosión es el viento, si el agente que genera la erosión es la carga de un vehículo, si el agente que genera la erosión es un proceso químico. Entonces ya estaríamos hablando de esos tres tipos de tipología. ¿De acuerdo? Acá están los grupos, fíjate, humedades de obra, humedades capilares, humedades de filtración, de condensación accidentales, me faltaban, que son esas, por ejemplo, que ocurren cuando se rompe una tubería. Las suciedades por depósito, por lavado diferencial, la erosión, que es la atmosférica. Estas de acá es que sí pueden ser primarias o son secundarias, esas lesiones que se presentan. ¿Sí? Entonces está la capilar, por ejemplo, que puede producirse como una lesión primaria o también puede producirse como una lesión secundaria. Eso lo vamos a ver en las próximas clases. Grietas y fisuras, también sus tipologías, eflorescencias, no tienen tipología de secundaria porque debe haber humedad primero. Las químicas, las orgánicas y la erosión. ¿Listo? Entonces ya más adelante vamos a ahondar un poquito en cada uno de estos tipos de lesiones.